Los servidores públicos deben actuar siempre de manera congruente con los principios que se deben observar en el desempeño de un empleo, cargo o comisión, para que impere en una ética que responda al interés público, que genere certeza plena frente a todas las personas con las que se vinculen u observen su actuar. Hola Raúl, ¿qué estás leyendo tan concentrado? Licenciado, qué gusto. Toma asiento, por favor. Llegó usted en el momento justo. Estoy leyendo este texto que nos dejaron los de sistemas en el fondo de pantalla de la computadora, que habla acerca del principio de la integridad. Pero la verdad, licenciado, no lo comprendo muy bien. Écheme la mano, por favor. A ver, si no mal recuerdo, tú estudiaste ingeniería, ¿no? Hace mucho ya, pero sí. Voy a intentar darte un ejemplo de acuerdo a tu campo de conocimiento. Mira, tú sabes que las piezas de acero que están dentro del motor de un automóvil están diseñadas de tal forma que aguanten condiciones extremas y externas, es decir, el calor, la presión, sin que con ello modifiquen su integridad, la integridad para la que fueron diseñadas. Lo mismo ocurre con los servidores públicos. Nosotros tenemos que cuidar que nuestra actuación como tales sea apegada a ciertos parámetros de ética, sin importar las condiciones o las presiones sociales a las que seamos sometidos. ¡Wow! ¡Qué buena explicación, licenciado! Como servidores públicos tenemos que transitar derechitos. Oiga, como aquella ocasión en que los integrantes de una empresa me ofrecieron un regalito a cambio de que los ayudara con los trámites de una licitación. Y por supuesto, licenciado, que yo no acepté. Ante todo, la honestidad. Claro, eso, exacto, Raúl. De eso se trata. De esa manera generamos certeza en los sectores sociales de que los empleados de la administración pública estatal actuamos apegados a un código de ética. Me da mucho gusto que hayas entendido muy bien ahora lo que es el concepto de integridad. Y como tú dices, a partir de ahora, muy derechitos. Derechitos, exacto. Licenciado, muchas gracias. Me ha quedado muy claro ya. Y ahora sí, me voy a apurar con el reporte que me pidió por la mañana. No vaya a ser que más adelante haya otro tipo de presiones. Mire, Bienvenidos a nuestro programa En Congruencia. El día de hoy me place tener a un gran invitado, nuestro secretario de la Función Pública, el maestro Roberto Salcedo Aquino. Muchas gracias por estar el día de hoy en nuestro programa. Y es que es necesario que los ciudadanos, que los servidores públicos conozcamos un poquito más acerca de nuestro quehacer del día a día. Las Contralorías Generales, las funciones públicas de los estados, trabajamos arduamente, pero a veces pues nos falta un poquito de conocimiento general. Entonces me permití hacerle la invitación y agradezco muchísimo estar en este programa, en el primer programa, para poder darles un poquito de conocimiento a través de su experiencia en esta materia. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Muchísimas gracias por esta invitación que se me hace a este programa En Congruencia. Me gusta mucho el nombre, porque eso significa que lo que hagamos no tenga contradicción. Esa es la congruencia, que haya una lógica en lo que hacemos, en lo que decimos, en cómo nos comportamos. Esa es congruencia, ¿no? Entonces, y la Secretaría de la Función Pública debe ser congruente con su entorno, con los poderes de la Unión y con el área donde está totalmente identificada. Nos llamamos, la primera comprensión que yo haría al público es siempre pensar el nombre que tiene, ¿no? Es Secretaría de la Función Pública. Entonces, como secretaría, tiene el más alto nivel en el rango jerárquico gubernamental para poder ser la autoridad competente en las atribuciones de ley. Es una Secretaría de Estado. Debo decir que hay 19 con este rango. Entonces, es una de las 19 secretarías y dependencias que dirigen al país. Ese es lo. 2, función pública. Función significa que las cosas estén en movimiento para llegar a las metas, a los objetivos y cumplirlas. Y público, que
es los asuntos de la República. Debo decir que la República significa las cosas públicas, los asuntos públicos, ¿no? Entonces, que funcionen las cosas públicas. Entonces, es una Secretaría de Estado que cuida que el gobierno gobierne, que la maquinaria gubernamental esté en funcionamiento y que el gobierno vaya hacia, su movimiento vaya hacia las metas y objetivos. En concreto, te podría decir, queremos que haya 200 días de clase en las escuelas y se pone en el programa. Entonces, nuestro trabajo es que efectivamente haya 200 días de clase, que la jornada escolar dure 6 horas y revisamos que dure 6 horas, que hay que dar un desayuno escolar a la entrada, que lleguen los libros de texto, que lleguen los maestros, o sea, que esté funcionando, ¿sí?, la educación. Igual lo mismo podría yo decir en los hospitales y en las clínicas. Queremos que haya lugares, que haya camas, que haya médicos, que haya cirugía, que haya medicinas y que los pacientes se sientan atendidos y les restablezcamos la salud. Está funcionando. Y lo mismo te podría decir de todo, que nuestras carreteras estén funcionando, ¿no? Que si alguien cometió alguna irregularidad, algún delito, pueda ser detenido, sancionado, ¿verdad? Y en su caso, ¿verdad?, juzgado correctamente. Entonces, que el gobierno funcione. Ese es mi trabajo. Pues qué gran misión, porque es asegurar razonablemente que esa función se cumpla, ¿no?, en el ámbito federal y, bueno, también con esta misma tesitura hacia todos los estados, ¿no?, a través de nuestra Comisión Permanente de Contralores, Estado-Federación, y, bueno, es una misión que se está haciendo con toda la voluntad también, porque hay que decirse también que los servidores públicos tenemos que tener nuestros códigos de ética y de conducta pues muy bien entendidos y con esta congruencia que decimos, ¿no?, lo que pensamos, lo que hacemos y lo que estamos trabajando para dejar, ¿no?, a las futuras generaciones también. Entonces, pues me parece muy importante el poder transmitir a todos los ciudadanos y a los servidores públicos cuál es realmente nuestra misión. Y bueno, en este sentido, hablando de valores y principios, pues tenemos uno de los que creo yo muy relevantes es la integridad. Y la integridad, que quiere decir que no nada más hablamos con veracidad, sino que actuamos también concorde a ella. ¿Qué cree que es lo que se necesita para combatir de manera eficiente y eficaz la corrupción? A ver, tú lo has dicho, el primer punto es el valor. Bueno, también la valentía, pero es el valor como parte de la axiología que nos dice cuáles son los valores con los cuales nosotros convivimos con los demás. Los que están en el sector público, las personas que nos llamamos servidoras públicas y que también, como estoy en la función pública, nos decían funcionarios, quiere decir que echamos a andar las máquinas gubernamentales. Es decir, nuestro principal valor es que se cumpla lo que el pueblo quiere. ¿Sí? Ese es el principal valor. Y el pueblo nos manifiesta su voluntad a través de sus representantes, que son el Poder Legislativo, que discute qué hay que hacer en este país, qué hay que hacer en un estado, qué hay que hacer en un municipio. Se discute, se aprueba la voz del pueblo, que se llama presupuesto. El pueblo nos dice, aquí quiero que hagas esto y aquí está el dinero. Que hagas escuelas, clínicas, compres tales terrenos para hacer una zona industrial, etc. Todo. Y ese mandato popular se llama presupuesto. Entonces, nuestro principal valor es obedecer este mandato, ¿sí?
Y obedecer este mandato es estudiar el presupuesto que se mandató y ver que todos estén haciendo lo que les corresponde y dijo el presupuesto, se esté ejerciendo con eficacia, que las clases se estén dando, que los médicos estén curando la salud, que los programas de asistencia estén llegando, que las carreteras estén en buen funcionamiento, que la seguridad pública o sea, que todos estén trabajando según esto. Y para eso lo primero que hacer es estudiar el presupuesto. Estos son nuestros valores. Somos corresponsables de que las cosas no se hagan cuando están mandatadas y ahí está el dinero, ¿no? Entonces, nuestro principal trabajo es controlar que todos estén trabajando en esto. Ese es el valor número 1. Junto con este valor es que todo eso sea para beneficio del interés colectivo. ¿Sí? Alguien que trabaja en el sector público tiene como principal esencia es siempre cuida, ¿sí?, el interés de todos. Ese es el. Entonces, si hay algo incongruente, es cuando alguien busca su interés personal, el interés de sus amigos, el interés de su región. No, siempre debemos de tener el interés general. Entonces, estos son los dos valores: obedecer al pueblo, uno, y su voz está en el presupuesto, y dos, siempre cuidar el interés general. Estos son los dos grandes valores del servidor público. ¿Sí? Y la integridad significa que integre uno y otro valor, ¿no? Okay. Eso es integrar, ¿no? Integrar es que integres todos los valores que nos ayudan a hacer bien las cosas. ¿No? Y bueno, es muy importante también integrar la participación ciudadana, porque a lo mejor nosotros podemos estar trabajando con integridad, pero necesitamos a los ciudadanos como ustedes a poder participarnos de manera proactiva para tener una mejora continua dentro de nuestra función pública. Así. A ver, es muy interesante todo este concepto. A ver, nosotros servimos al pueblo y el pueblo nos ha hecho llegar su voz a través del presupuesto. Sería absurdo, incongruente, que el pueblo no supiera que estamos trabajando para lo que mandató. Por lo tanto, el pueblo debe estar enterado que nosotros trabajemos con transparencia, que rindamos cuentas, estamos trabajando en esto, y que ellos puedan entrar a su gobierno. No hay un divorcio entre el gobierno y los ciudadanos. Los ciudadanos son gobernantes y el gobierno es de ciudadanos. Entonces no hay un divorcio entre las dos partes, ¿no? Entonces, a veces veo que hay algunos que están diciendo es que la gobernanza, que es un término que se ha inventado, que es que los ciudadanos estén viendo qué hace su gobierno. Sí, claro, pues no, la democracia es la congruencia entre los que mandan y los que obedecen. Y se dice en términos proverbiales, es decir, mandar obedeciendo. O sea, yo mando en mi sector para obedecer al pueblo. Claro. ¿No? Entonces, obviamente, si los ciudadanos quieren saber si se están cumpliendo las cosas, pueden entrar a ver. Te voy a decir, tenemos nosotros en este gobierno abierto, todos los gobiernos democráticos deben ser abiertos, ¿no? Entonces, nos dicen, aquí está el presupuesto. Y nosotros invitamos a los ciudadanos a que se conformen en contralorías sociales. Es decir, vengan a ver que lo que ustedes ordenaron lo estamos haciendo correctamente. Claro. Y entonces conformamos contralorías. Sí. Es decir, vean ustedes que estamos haciendo un jardín, un kiosco, si estamos dando licencias de manejar, siempre lo hagamos. Y entonces
conforma una Contraloría Social por ciudadanos que vigilan que el gobierno lo esté haciendo correctamente. El año pasado conjugamos 80,000 Contralorías Sociales. O sea, 350,000 ciudadanos trabajaron para revisar y cuidar que el gobierno esté funcionando correctamente. 300, no sé, se imagina, ¿sí? La organización, claro, de 350,000 ciudadanos que dijeron: yo ayudo a vigilar al gobierno, yo ayudo a lo que necesita el gobierno, porque es el que me está beneficiando. Sí, ¿no? Sí. Y además tenemos testigos sociales. Testigos sociales también. No, también tenemos testigos. Sí, yo quiero atestiguar cómo se hicieron las cosas. Una licitación, yo quiero ser testigo y puedes verla, ¿no? Hay otros que quisieran, ¿no? Nos piden por el sistema de información: hoy yo quiero saber qué pasó con esto, yo quiero saber qué sucedió con aquello. Y ahí está la información. Sí. También otros se quejan: yo fui y no había, ¿no? Medicinas, libros, etcétera, ¿no? Entonces tenemos un área de quejas. También. ¿Sí? También, y escuchamos la voz del pueblo que se está quejando que algo anduvo mal, ¿no? Sí. Entonces también tenemos un sistema de control de quejas para escuchar al pueblo. Sí, yo he visto cómo ha aumentado esta participación ciudadana a través de los meses. Creo que la confianza del ciudadano a preguntar, a involucrarse dentro de los procesos de licitación, de adquisiciones, es cada vez mayor. Creo que eso nos habla de un gobierno abierto, transparente, que estamos trabajando precisamente para poder entregar los resultados a estos ciudadanos, que también somos los dos, ¿no? Somos servidores públicos y somos ciudadanos a la vez. Entonces, bueno, eso es muy importante en con esta integridad que debemos de tener los servidores públicos para seguir demostrando por qué precisamente se nos ha tenido la confianza para poder hacer la vigilancia de ese recurso que se ha aprobado en esos presupuestos y cada vez mejorar los procesos de aplicación, ¿no? Y en ese sentido yo le preguntaría, señor secretario, ¿cómo los órganos estatales de control y cómo todos los órganos de control municipales, autónomos, tenemos que identificar ciertas directrices para nuestro mejor desempeño? Sí. A ver, yo creo que con lo que empezamos a platicar, es decir, lo que estamos haciendo es del interés general o se han metido otros intereses. Entonces hay que cuidar, primero, como la mística de trabajo de los órganos de control hay que cuidar el interés general, el interés público. Y entonces esa es una primera. Y hay que obedecer al pueblo, que ya lo dije, ahí está un mandato. Entonces, en esta mística, ¿no? La operación, la concreción de esta mística se da en que los controles estén vigilando que las cosas se cumplan y que no haya ni pretextos ni razones, ¿sí? Para que no se hagan las cosas, ¿sí? Ese es nuestro. Y cuando no se pueden hacer por alguna circunstancia, se den las razones suficientes para posponer la acción, ¿no? Ese es lo principal. Es decir, lo principal es la eficacia para obedecer al pueblo. Y a la segunda es la honestidad en el manejo de los recursos que se nos ponen a nuestra disposición para cumplir metas y objetivos. Son dos cosas: eficacia, ¿sí? Y honestidad, ¿no? Así que dos valores y dos concreciones de estos valores. Pudiera pensarse que no todos los servidores públicos tenemos a lo mejor esta misma ideología, pero creo que precisamente tenemos que orientar a nosotros compañeros y que sientan, no nada más lo conozcan, sino que sientan la satisfacción que se siente al poder trabajar
en beneficio precisamente de la ciudadanía, de nuestros gobiernos, en hacer un México más fortalecido, con mejores servidores públicos que nos lleven a mejorar nuestra calidad de vida. Y bien lo comenta usted sobre los controles internos, siempre es muchísimo mejor la prevención que la corrección, porque se nos da también la tarea, maestro Salcedo, que tenemos que llegar a las responsabilidades cuando se identifica alguna irregularidad dentro de los procesos que están descontrolados, ¿no? Entonces, no es la parte a la que queremos llegar. Nuestra principal función creo que es la prevención. Sí, por supuesto. Primero, una buena planeación de lo que hay que hacer. Ese es fundamental, una buena planeación. Una buena programación, que decir en qué tiempo lo puedo hacer. Y una buena presupuestación, cuánto me va a costar. Y pongo los controles, ¿sí? Y si yo pongo los controles y exijo que se cumplan los objetivos y metas, si cierro los espacios de la corrupción y abro los espacios de la eficacia, ¿sí? Cuando no pongo los controles, entonces se pierde el objetivo, no se hacen las cosas y se abre los espacios a la corrupción. Por eso los controles son muy importantes, ¿no? La rendición de cuentas es un control. Todos deben rendir cuentas de lo que hicieron o no hicieron. Es un control, una responsabilidad frente a uno mismo y frente a la sociedad, ¿no? Obviamente, la prevención es lo fundamental. Mira, en el órgano externo de control, que es la Auditoría Superior de la Federación, nos audita la cuenta pública, o sea, nuestra rendición de cuentas. Sí. Y hace 3 años nos observó de un ejercicio de 5 billones de pesos, un poco más, nos observó solo el 0.8. O sea, no llegamos ni al 1 del observado, lo cual quiere decir que los controles están funcionando. Hace 2 años nos observó el 0.4 de un ejercicio de 6 billones. Y este año, la última cuenta pública que nos entregaron en marzo, es decir, nos observaron el 0.2% de un ejercicio de 7.5 billones de pesos. Entonces quiere decir que los controles. Ahora, ese 0.2 es el que crea un problema, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Y el 99.8, es decir, no es de mucho interés para a veces la opinión pública, pues sí, pues hicieron las cosas bien, así debe ser, Sí. ¿no? Pero el enorme trabajo de hacer las cosas como debe ser es enorme y son gracias al control, ¿no? Sí. Y esperamos que este año que estamos ejerciendo, la observación no sea más allá del 0.1. Wow. Esas son nuestras metas y los medimos con controles. Pues muchas felicidades por ese logro de 0.8, 0.4, 0.2 y la meta es 0.2. Cuando el presupuesto va en niveles ascendentes, quiere decir justamente eso, ¿no? Que se están aplicando controles para la ejecución de los presupuestos. Yo siempre les comento a los servidores públicos que las secretarías como tal de la función pública, las controladorías, no les damos nosotros el control. Nosotros damos herramientas y apoyamos en la revisión de la normatividad, pero que el servidor público de uno a uno tiene que autocontrolarse dentro de las funciones conferidas dentro de sus nombramientos y que tienen que colaborar y coordinarse para precisamente trabajar en esa maquinaria y entregar los resultados que pues todos estamos esperando, ¿no? Así es, ¿no? Pues ese es nuestro trabajo. Le agradezco mucho su participación y si nos quiere cerrar con alguna reflexión. Mira, uno de mis héroes favoritos es Morelos. Cuando le dijeron, ¿cómo le podemos llamar a usted? Y le querían poner excelencia, el magnífico, etcétera. Le pusieron.
¿no? El excelentísimo. No, yo soy siervo de la nación. Soy siervo de la nación. Y de ahí nos viene el ser servidores públicos, ¿no? Servimos al pueblo y lo queremos hacer con honestidad. Es un gran honor trabajar para el pueblo, ¿no? Por eso tenemos mucho ánimo y una gran mística de servicio. Muchísimas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias a usted y a todo su equipo que siempre nos da una directriz a todos nuestros estados. Y bueno, pues muchísimas gracias. El día de hoy nos despedimos y nos vemos en el siguiente programa.